Welcome to the 11th episode of Wings to Pro, my journey to becoming a pro player in padel, and today's episode should be really eye-opening because I'm heading to Rodrigo Video Academy to play a training match with an actual coaching and strategy like a real pro match. I've never had anyone coach me through a match before, and I will admit that I'm a little nervous, but I think it's super useful to force myself to use a specific tactics to either tire or avoid certain shots from my opponents. Because usually I just step on the court and do my best, but that needs to change. Because in the end it's all about reading the game, figuring out your opponent's strengths and weaknesses and adapting. And I cannot say too much yet, but I got some really awesome news for the next episode. And at the same time, my first official competition is coming up soon, but before that, I've got a big announcement. But first though, let's dive into this match and polish a few details. Remember, there's still time to join me at the first Premier Padel Major of the season in Doha and train like a pro for 3 days at the best club there, Padelin. For more info, scan the QR code or click the link in the description. See you in Doha! Before the match, we warm up with a control drill where we had to hit at least 4 shots low before being allowed to aim our lobs only at the corners. You will probably notice it, but just in case, you should know that both my partner Olga and Maria were high-level tennis players, and in fact, Olga was ranked around 200 in the world before switching to padel. So the pace they put on the ball is insane, especially on volleys and half volleys. But it is true that lobs and playing off the walls can be a bit trickier for them. And then there's my opponent Kini, who was a professional football player, and this guy gets to every single ball. Va, soy el tiburón. Vamos, esa. Ahí va. Bien. Qué bien, carajo. No intenté, si vienes fuerte, no intenté dar el paso, solamente bloquear, ¿entendés? Sacate la responsabilidad de encima. Muy buena. Total, se la tiramos a Kini y vuelta a empezar, ¿sabes? Esperamos que eso poco a poco. Vamos, Se Olga. abren diferente. Vamos con volumen, ¿eh? Vale. Con ventajas y eso, ¿no? Sí. Venga, va. Well, the match starts without any kind of strategy until we get to benches and see what David has to tell us about the strategy, about the strengths and weaknesses of our rivals. But see this point. Look at my backhand volley, because that kind of shot will make me nightmares tonight. But wow, what a return from Olga down the line. I mean, she used to be 200 WTA tennis player in the world, so that kind of shots for her is natural. Well, fortunately, Pablo, a good backhand with all the body weight on the ball that Maria couldn't do something else on that ball. But man, Pablo, you could do something else on that ball. A volley cross court to Maria or something. Oh, sube las dos. Bravo, Pablo. Súper. Tenéis que tener clara una cosa, sobre todo cuando salimos del globo, ¿vale? El globo a Kini, a su hombro izquierdo, nos hace daño porque tira bien el rulo, ¿vale? Globo por el medio, hombro izquierdo de María, y si me quiere tirar el rulo, cuando lo tiro por aquí por el medio. Tiene que ser ese, o si tiro lo tengo que tirar largo a María. El que yo no tiraría nunca es, si ves que se mete muy al centro, le puedo tirar el paralelo rápido, sí. Pero más que nada para fijarle. Sí. Pero yo tengo claro que el globo tiene que ser globo al medio por el hombro izquierdo de María. Ahí vamos a tener muchas opciones. Luego, en cuanto tiréis el globo largo a María y la pasáis, tenéis muchas opciones de controlar la jugada, porque la bajada no viene tan dura. Kini os puede abrir más ángulos, me puede jugar más diferente, pero María va a tirar duro. Entonces, si yo estoy bien bloqueado adelante y estoy bloqueo, Yo lo que sí veo, Olga la baja muy bien. En las bandejas de Kini, por ejemplo, alguna que se queda corto, Sí, la baja muy bien. Y yo me puedo meter ahí y he estado cómodo. He Pero fallado cuando, una. la baja bien cuando el globo viene por el centro. Claro. Porque te tira más víbora y le da para meterse. Si le va a jugar el rulo, le va a jugar a la reja. Entonces ahí es más jodido porque tienes que esperar al toque de la verja o te tienes que adelantar y el rulo va más jodido de Kini. Entonces, si lo juegas por el centro no te va a jugar rulo, te va a jugar por aquí. Un fallo que tienes ahí
tú haces bien la transición, de locos. Pero La se que la tienes tiro para al del ganar, cuerpo, loco. la que tienes para ganar te aceleras y la quieres ganar paralela aquí ni fuerte, ¿no? Si tenías todo el cruzado a María, simplemente aunque hubieses puesto una volea cruzada al Que rincón muera. o a la verja, la ganas. Sí, venga. Esa es la tranquilidad que tienes que tener, ¿vale? ¿Vamos, Olga? Venga, ¿Sacas tú? venga, voy yo. Well, the strategy was clear, trying to avoid the lob to the left shoulder of Kini to avoid his rulo, because his rulo is quite good, and at the end Maria with her bandeja couldn't do so much damage, and that's game from my side. Look at that volley. Man, Pablo, good job, man, because the previous point was like a super tactical point, like a bandeja to the side of the glass, then a volley to the middle. Man, Pablo, you are doing really great right now, but wait for it, because I know how to ruin it. But first, Kini hit Maria's ash with that ball. This third game of the match lasts for 5 minutes, something like that. We got to the deuce an advantage for 5 or 6 times. Look at that situation where I almost broke Olga's ankle, but at least I say sorry to her. I'm a gentleman, you know. Voy. Dime. And I don't know if I'm the only one who has filmed himself playing padel. And once you see yourself playing padel on video, you realize that, I don't know, or at least me, I thought that that lob is Sancho's lob and that block is Chingoto's block. But no, o sea, I look like a 83-year-old guy playing padel. But this is the reality. And look at this point, this is the reality. Tú. Vas tú, nadie. I should direct that volley to Kini, and my speciality, my smash, trying to move the air as fast as I can to get a special spin on the ball. And look at this point as well. Look at that drop shot, almost achieved, and Olga finally missed it. ¡Ay, qué pena! Mira, para mí este juego pasa una cosa, 0-40. Sí, Queremos restar de manera diferente, los dos. 30-40. Resto aquí, ahí hay que restar igual y no cambiar nada, porque el 0-40 al final se complica, se ponen iguales, ya el juego, y no es lo mismo ponernos 3-0 que 2-1. Estáis haciendo todo perfecto, si es que no estáis haciendo nada mal, o sea, tácticamente si os dais cuenta estáis haciendo lo perfecto. Ese globo rápido paralelo que has tirado no pasa nada, se nos ha ido, punto. Vale, lo único, cuando estéis jugando por abajo, están así. Si quiero jugar por el medio por abajo, tiene que ir aquí, Para que Para Kini que no le entre. pille con... ¿vale? María siempre está aquí, siempre, ¿vale? Entonces, cuando me la traigo, es cuando luego le puedo tirar bien el globo, pero al final, si no le tiro el globo largo, la toca y otra vez a empezar. Claro, yo lo que sí que estaba viendo es Ahora, Kini está aquí, si tienes la opción de tener una bola cómoda, el tiro paralelo. le puedo tirar paralelo, pues está muy pegado. Siempre están jugando así, Vale, ¿vale? Entonces, llega un punto que si tú le tiras bien el globo paralelo, estamos a arriba. atenta, si le tiras el globo paralelo, Olga, a meterte al rulo. Vale. Siempre que tengamos opción de tirar el globo aquí, la jugada va para nosotros. Luego, otra cosa, cuando tú haces la transición que te metes con una bola buena, no me la cambies, la rápida no me la cambies al que no la has tirado, la chiquita, si le tienes ganada. Al mismo, de. Seguimos, estamos bien, vamos con el saque. Mala suerte, 0-40, estábamos bien, ya está, vamos. Well, obviously it's not my best match ever, not at all, but it's my first match that I have a coach on the bench that can tell me a strategy, that can tell me my weaknesses, my strength points, my opponent's weaknesses, my opponent's strength points, and believe me when I told you that this can change you a lot of things, because when I play, I need to pay attention to my mistakes. For example, that bajada is a shit. To my opponent's weaknesses, to my opponent's strengths. But when someone from outside tells you where to direct your lob, where to do a bajada or many things like this, you feel like you can have superpowers.
but not that one, Pablo. Please, can you stop missing bandejas, please, Pablo? But try to ask a friend if he can come to your next match and do as a coach, because you will notice the difference. Nadie, nadie. Los dos. Calma. ¿Sigues? Bien, bien. Dile que me tengo que pegar más. Escucha, esa bandeja que me tiras ahí, que me miras como que la has fallado, yo no me parece mala, pero ten cuidado si Kini está arriba. O sea, la tiré porque se vi que Vale, estaba no, Kini. pero ese es el error. Si tú ves que está ahí y no la tienes tan clara porque ibas cayéndote un poquito hacia atrás, vuelve a jugarme la cruzada y vuelves a subir. Ahora, estás bien plantado, tienes opción, la tienes bien al ángulo, la tiro paralela. Pero al final tú no estás cómodo para apretar, tú la has tirado de mano, si entras un bolón, pero al final hay mucho riesgo. Sí. Vale, escucha, eso es lo que no tiene que pasar, ese globo. Ese es el globo que nos puede hacer daño. ¿Vale? Porque por mucho que quieras ir a tapar no te da tiempo, porque le tiras el globo, entre que tira el rulo, chao. ¿Vale? Cuando yo tiro paralelo ahí, ¿vale? La que te viene allí, que la has tirado de pared derecha, que me has mirado como diciendo... Es que además le pego medio No hace, pero no hace falta que la vuelva a tirar paralela. Le tengo que tirar a María por el cuerpo o por su revés. Da igual, si al final es que ella volea otra vez. Y ahí ya con esa volea nos va a dar para que Pablo pueda tirar el globo por el medio, por la T, para que... Por eso te digo que el resto no tengo que buscar nada del otro mundo. Es pongo el resto, que me viene muy cómodo incluso. Que os viene segundo saque, que todavía no lo habéis probado con el segundo saque. Tirarme un globo por el medio. Y ya armamos la jugada del resto. Que no me viene cómodo, resto paralelo. Y a partir de ahí empezamos a armar. Vamos, Olga. Venga, Estamos con el saque, va. Well, we continue the match, and look at this point, because that smash from Olga is super good, but no, Olga, please don't touch the ball. Yeah, she did it, and Kini advised her to not do it again, because as you probably know, or maybe not, you cannot touch the ball before the ball bounces twice, because that is illegal, at least in Premier Padel matches. Obviously, this is a simple training match, but don't forget that the ball needs to bounce twice or you will lose the point. And actually, you probably see pro players on Premier Padel matches when they smash and the ball back to their second or third bandeja that I miss. I'm sorry, guys. You probably see the pro players on every Premier Padel match when they smash and the ball bring back to their side of the court, they avoid the ball touch them, because if not, they will miss the point. Bravo, Pablo. Bravo, bravo. Vamos, Va. Volumen. Te falla dos, no te fallo más, Este, vamos. Sí, Olga, sí, Olga, sí. Vale, buenísimo, Kini. Sigue. Bien. Restando no estamos mal. Me preocupa una cosa delante del juego. Sí, que hemos tirado Cuidar cuatro la bandeja. fuera y Claro, dos remates. tenemos que tener una bandeja que sepa que esa bandeja tiene que ir donde tiene que ir. Larga cruzada. Olvídate de buscar nada más. Ya, la primera intenté en Claro. medio que muriese 15 atrás. iguales. No podemos tener dudas de dónde tirarla. Se puede fallar porque Sí, por lo pero que la sea, pero la elección duda sea no. buena. ¿Vale? Entonces ahí con 15 iguales tengo que tener la bandeja que sé que la tengo que tirar larga para cruzada y ya está. Nada más. Al saque, seguridad. Primeros saques, primera volea adentro. Cuidado con el centro. Si yo saco y no me da o pienso que la bola no viene para tirar bien al centro picante, la llevo a uno de los rincones. Se la llevo a María aquí. Se la llevo a María aquí y que empiece la jugada por allí María. Pero en el momento que esta bola va aquí y coge el rebote, nos limpian, o con una chiquita o con un globo. Vamos. Primero saques, importante. Well, back to the court, I remember a phrase that Sanjo told me some years ago that says padel is about placing the ball at the right speed, in the right spot, at the right time. And Sanjo, I mean, he's the magician from San Luis. He's a former #1 in the world back in 2018. He's 100% right saying this. And this phrase is as simple as that. Padel is as simple and at the same time as difficult as that. Remember, placing the ball at the right speed, in the right spot, at the right time. And I almost missed the 3 sentences. I mean, because many times I know, Pablo, every time that I miss a smash,
one cat dies in the wall. So please, Pablo, don't miss any other smash, at least in this match. But I was saying that most of the times I made some mistakes regarding the speed. I don't place the ball where I should, or I don't choose the correct shot in the correct time. In that shot, Olga should have something else, no? Like be more offensive. Olga, la tenías para explotar la derecha, me va a dar un infarto. Me has dicho volumen y ya. Ya, pero te viene cómoda. Olga is right, because it's not easy to take the correct decision in so short time period, because if your coach is asking you to pass balls, and at the same time you have a clear opportunity to make some damage to your opponent, it's not easy to take the risk to go for the point, you know? Me he equivocado, ¿no? Bien, Perdón. bien. Chuta mi bandeja. Una, tu elección. Y dos, Pablo tiene que irse para atrás más rápido. O sea, cuando te pasan a ti de globo, vuélvete, más que nada, no por nada, sino por las dudas que tienes. Y luego aparte que o la tira perfecta o ahí al rincón te pueden hacer daño. Vale, vamos 5-4, sacamos. Hay que centrarnos en este juego. Vamos a pensar antes de sacar dónde vamos a sacar. Tengo que ver más diferencia entre un primero y un segundo. O sea, el anterior juego lo hemos sacado, pero yo tengo que ver que el primer saque lo queme. O sea, que le cueste restar al tío, no que me saquen de globo con un primer saque, es que el saque no está yendo bien. ¿Vale? Primera volea, volumen quiere decir que juegues ordenado. Pero te pasa a ti como la pasa a él, porque has tocado tú de revés y luego ha tenido él una bola que la ha puesto de revés. Hay que ser valientes. Si toca, que se falla, no pasa nada. Tira globo, Olga, ¿eh? Sí. Es que no se me ocurre muchas veces. Sí, Sobre todo después de que está con la derecha. Si te ves incómoda, globo por el centro, que hemos hablado. Ya está. ¿Vale? Vamos. De cabeza, Vamos, mi saque, dudas, tiro globo. Saco yo. Vamos. Vamos, mi saque, va. Vamos, loco, el primero. Cago en mi puta madre, va. Yes, that's me. That's Pablo from the first set. Pablo Herreros. That's me. Yeah. I'm not hiding myself, because, man, put your hands up. The one who never did a double fault, and especially in a 5-4 with serve to win the match. What a moment, Pablo, to miss and to do a double fault. Pablo, please focus on the match. 15 all. You have your serve to win the match, and you are making some stupid mistakes. For example, that one, placing the ball at the right moment for Kini to win the point. And man, 40 all, and I miss my backhand volley. One of the mistakes that hurts me the most. And here Olga have it, but she missed it. And 5 all. They come back. Kini and Maria. Tiebreak till 7 points now. Vas tú, Olga. Globo. So let's see what happens, because obviously I'm thinking about VAR. Tocó en el suelo la de María, dio al suelo. Sacas. 1-0. Hey, David is not only a coach, he's also the referee of the match. Tuyo. But he's not gonna get paid twice. 1-1 Atrás. in the tiebreak. Another bandeja missed from my side. I think it's the 4th in the whole match, and look at that return. Those 2 mistakes, I think I missed them because I was still thinking about that backhand volley that I missed with the 40-all in the 5-4 with my serve. So I don't know if I'm the only one who missed more balls after one like heavy mistake. And it's quite curious to see how important is the mind on padel, because it can be your main strength and at the same time your main weakness. And this is match point for Kini and Maria. So who thinks I'm gonna win it and who thinks I'm gonna miss it? No, Pablo, my backhand volley. Bien y mal. Bien, María. Bien, Olga. Para mí la clave ha empezado con el La doble. 2-0, 0-40. No es lo mismo un 2-1 que un 3-0. Sí. Para mí ahí ha sido la primera clave, y la segunda el 5-4. O sea, no podemos tirar una doble falta, una primera volea, esas son cosas que hay que ver.
Tú lo has visto, ¿no? Absolutamente. Al final ahí llega... Sí, o sea, regalas 2 puntos, luego No, que... pero que ya te regalas hagan- 2 puntos en los que Ya no regalas juegas 2 y igual. ya vas a remolque. Porque Claro, ya claro. vas cagado de, hostia, 5-4, No, y nos hemos puesto 40 igual, o sea, bien por nosotros Sí. de remontarlo, pero pero ya luego vas a remolque. Sí, sí, Por mucho que absolutamente. te vas a 40 iguales, ya vas a remolque. Pero hay que practicar el saque, ¿eh? ¿Eh? Que tengo que practicar el saque. todo, Pablito. Esa que cuando tenés la oportunidad, La tienes que cerrar. o por lo menos no cagarla y competir. Y intentar dominar el juego, pero mantenerte compitiendo. Al fin y al cabo, los momentos importantes, vinieron los fallos, vinieron las malas decisiones, eso es lo que hace el juego. Eso son decisiones, todos los puntos valen 1, pero no todos los puntos valen 1. O sea, ese probablemente 2-0, 0-40. 0-40 que tuvieron ustedes, ese punto vale oro. Ese punto vale medio partido, no vale 1. Entonces ese te tiene que asegurar de que caiga para nuestro lado. Seguiremos. Claro que sí, coño. Well, obviously it wasn't my best match, but I'm taking a lot of positives from it along with plenty to improve. At the same time, I'm starting to feel better on court, becoming more aware of what's happening and what I need to create. And when someone like David explains it to you, everything becomes even clearer. And to be 100% honest, I love reading your comments and I truly appreciate every single one of them. Honestly, I have no idea how this first season of Wings to Pro will turn out, but what I do know is that I'm enjoying it a lot, and my mistakes, which are plenty, might actually help some of you who can relate. And like I said before, stay tuned for the next episode because a big surprise is coming.